Vamos a ver si podemos activar pregrabar. Ahí está. Ahí estamos. Bueno, gente, hoy nos toca la clase de política fiscal y política monetaria, el práctico de esas dos materias. El práctico, esta parte de la materia es la parte ya, entramos en la parte de las políticas horizontales, de los instrumentos de política económica que tenemos y que se van aplicando para ir logrando los objetivos que queremos lograr en la economía, ¿sí? La primera que vemos es la política monetaria, después la fiscal, después sigue la cambiaria, después la arancelaria y por último las regulaciones. Son esas 5. En el práctico de hoy vamos a abordar el tema de monetaria y fiscal. Bueno, vamos a compartir pantalla con el Power. Ahí estamos. ¿Se está viendo, chicos? Sí, se ve. Sí, profe. Bien, perfecto. Bueno, arrancamos. Si yo marco con el cursor, ahí ustedes van viendo también. Sí, profe. Ven que yo ahí estoy marcando donde dice práctico. Sí. Bien, perfecto. Bárbaro. Porque en este práctico tenemos un par de gráficos y necesito explicarles lo que va cambiando y eso. Me estoy extrañando el pizarrón y la tiza. Así que bueno, vamos a hacer lo posible y ustedes me van parando y me van preguntando si hay cosas que no van quedando claras, como siempre. Bueno, empecemos primero con política monetaria. El primero de los ejercicios dice: analice el impacto de una política monetaria expansiva bajo los siguientes escenarios: alto desempleo, precios rígidos y pleno empleo. Bueno, primero la política monetaria puede describirse como las acciones que toman las autoridades monetarias, que en general es el Banco Central de un país, para mantener constante o cambiar la cantidad y o el costo del dinero, que es la tasa de interés, con el objeto de lograr algunos de los objetivos económicos, principalmente el de la inflación. Técnicamente, la política monetaria es el instrumento más eficaz para buscar controlar lograr el objetivo de la inflación, ¿sí? Bueno, la política monetaria, entonces, este primero es para ver que la política monetaria puede tener distintos efectos dependiendo del escenario, ¿sí? Cuando hay una política monetaria expansiva, eso se evidencia en un desplazamiento de la demanda agregada hacia la derecha, ¿sí? En la primera situación, que es de alto desempleo, nos situamos en la oferta agregada horizontal. Háganse el gráfico de la oferta y la demanda agregada, ¿sí? En esta parte, la demanda agregada, ustedes se acuerdan que siempre es con pendiente negativa, ¿sí? Y es la que se va a mover ahora dependiendo del escenario que elijamos. Y la oferta agregada, en este primer escenario, que es el de alto desempleo, con precios rígidos, estamos en la parte de la oferta agregada lo más horizontal posible. O sea, hay alto desempleo, estamos lejos del producto potencial. Y ahí se da el equilibrio, ¿sí? Donde la oferta agregada es prácticamente horizontal, los precios son rígidos y entonces, cuando tenemos un desplazamiento por una política monetaria expansiva, tenemos un desplazamiento de la demanda agregada hacia la derecha, nos encontramos que en ese caso
el resultado es que la oferta agregada, como es la oferta agregada es horizontal, tenemos que se genera un aumento del Producto Interno Bruto, del ingreso, ¿sí? Que se corre, el nuevo equilibrio va a estar con un ingreso hacia la derecha y los precios no van a haber aumentado porque la oferta agregada es horizontal o han tenido un leve impacto, ¿sí? En ese caso, la política monetaria es expansiva, es fuertemente eficiente para lograr un impacto en el Producto Interno Bruto, ¿sí? El segundo de los escenarios es el de pleno empleo. Cuando tenemos pleno empleo, ustedes saben que la oferta agregada es vertical. Ahí hay que hacerse de nuevo un gráfico de oferta y demanda agregada, donde acá la demanda agregada, de nuevo y como siempre, es con pendiente negativa, y la oferta agregada acá es vertical. Entonces, en ese caso, la demanda agregada, por ser una política monetaria expansiva, se desplaza hacia la derecha, y tenemos que el resultado es entonces que el nuevo equilibrio va a estar en un nivel de precios más alto. Ahora lo único que tenemos es prácticamente aumento en el nivel de precios, sin impacto en el Producto Interno Bruto, sin impacto en el ingreso, ¿sí? Porque el ingreso no puede crecer ya más porque ya estamos en el producto potencial. Entonces se aplicó una política monetaria expansiva y el resultado fue que se transmitió todo el efecto a la inflación, ¿sí? A los precios, con lo cual se generó inflación y con lo cual no genera efecto en la variable real, que es el Producto Interno Bruto. Bueno, ese sería entonces como para explicar, dependiendo de en qué escenario estamos, dos extremos de resultados de la política monetaria expansiva. En un caso, sin aumento sin impacto en el nivel de precios y genera aumento del Producto Interno Bruto, y en otro caso, el de pleno empleo, sin impacto en Producto Interno Bruto y genera aumento en el nivel de precios. Bueno, ese estamos. Seguimos con la próxima. Profe, Sí, en la segunda, en pleno empleo, ¿la demanda agregada también se desplaza hacia la derecha? claro. En las dos, siempre que ustedes tengan una política monetaria expansiva, en el gráfico se traduce en un desplazamiento de la demanda agregada hacia la derecha. Por eso lo primero que está acá en la lámina es política monetaria expansiva implica desplazamiento de la demanda agregada hacia la derecha. ¿Por qué Pero varían los resultados? Porque varía la posición de la curva de oferta. Sí, escucho. tengo como que estoy haciendo el gráfico y los precios, o sea, moví la demanda agregada a la derecha y la oferta agregada es vertical. Sí. Y si vuelvo a graficar el punto de equilibrio, me sale como que los precios bajarían. No, la demanda agregada al desplazarse a la derecha sería sube, hay que hacerla como más arriba, digamos. Ah, ahí está, ahí está. Entonces, es Sí, sí, o sí, a lo la estoy viendo. derecha o arriba. Por ahí en ese caso es más fácil como que verla, como dibujarla que está arriba de la otra, digamos, ¿no? Al estar arriba, el equilibrio se da en el nivel de precios más alto. Y el PIB no se mueve porque el PIB en la oferta agregada no varía. En la oferta agregada de largo plazo no varía. Bueno, seguimos. Si el Banco Central aumenta los volúmenes de redescuentos que otorga a los bancos comerciales, pregunta qué pasa con la tasa de interés. ¿Aumenta, disminuye, no se modifica o puede aumentar o disminuir según el volumen de los redescuentos? Bueno, acá lo que tenemos es que lo que hay que ver es qué impacto tiene entonces cuando el Banco Central aumenta los volúmenes de redescuentos. Acá lo que tenemos que ver es el balance del Banco Central, ¿sí? El balance del Banco Central tiene su parte de activo y su parte de pasivo, y por definición son los dos iguales, ¿sí? Entonces, cuando aumenta algún componente del activo, eso se traduce en que aumenta algún componente también del pasivo,
Entonces, en este caso, más que en este caso, el activo del Banco Central se compone por las reservas internacionales, más los créditos al sector público, más los redescuentos. Esos tres son los grandes componentes, digamos, del Banco Central. Aumento en cualquiera de esos implica que tenemos un aumento en el activo, con lo cual tenemos también un aumento en el pasivo, ¿sí? Es lo que les decía recién. El pasivo, ¿qué es? El pasivo del Banco Central es lo que se conoce como base monetaria, ¿sí? Y la base monetaria es uno de los componentes de la oferta monetaria. Recuerden que, lo vimos en la clase teórica, la oferta monetaria es igual a la base monetaria por el multiplicador monetario, ¿sí? Entonces, si tenemos un aumento del volumen de redescuentos, los redescuentos, perdón, no expliqué un poquito el concepto de redescuentos, pero son créditos que otorga el Banco Central a los bancos comerciales, ¿sí? Entonces, al otorgar redescuentos, el Banco Central lo que hace es inyectar liquidez en el sistema, ¿sí? Los bancos comerciales, en el sistema financiero, los bancos comerciales son ahora más líquidos, hay más liquidez en todo el sistema, ¿sí? Entonces, al aumentar los volúmenes de redescuentos, aumenta el activo del Banco Central, aumenta el pasivo del Banco Central, o sea, la base monetaria. Por aumentar la base monetaria, que es un componente de la oferta monetaria, aumenta la oferta monetaria, ¿sí? Y si ahí hacemos el gráfico del mercado monetario, el gráfico del mercado monetario era la curva de oferta monetaria, que es vertical, o sea, no depende de la tasa de interés, y la curva de demanda monetaria, que es con pendiente negativa. A mayor tasa de interés, menor demanda monetaria, ¿sí? Entonces, decíamos, al aumentar la oferta monetaria, eso se traduce en un desplazamiento de la curva vertical de oferta monetaria hacia la derecha, y el equilibrio entre oferta monetaria y demanda monetaria es ahora en una tasa de interés más baja, ¿sí? ¿Lo pudieron ver, graficar? Sí, profe. Sí, profe. Bien. Entonces, la alternativa correcta es disminuye. O sea, al aumentar los volúmenes de redescuentos, básicamente hay mayor liquidez en el sistema financiero y la tasa de interés tiende a bajar, ¿sí? Y después, bueno, dice aumenta, no, disminuye la correcta, no se modifica, no es correcta, y después dice puede aumentar o disminuir según el volumen de los redescuentos. No, sea cual fuere el volumen de aumento de los redescuentos, el efecto es que la tasa de interés va a disminuir. Obviamente, si hay mayor el aumento en el volumen de redescuento es mayor lo que va a tender a disminuir la tasa de interés, el efecto, digamos, y si aumenta poco, va a disminuir menos la tasa de interés, pero en cualquier caso va a disminuir. Bien, hasta ahí estamos. Vamos con lo que sigue. Bueno, en el tema de política monetaria, uno de los puntos centrales son las distintas estrategias que tenemos de política monetaria, ¿sí? Que ya las vamos a ir viendo a medida que vayamos desarrollando los distintos ensayos o alternativas. Este es el primero de este tipo. Dice, la aplicación de inflation targets o metas de inflación, es lo mismo, dice, es recomendable solo cuando la demanda de dinero se mantiene constante. Considera que debe mantenerse constante la cantidad nominal de dinero, genera iliquidez ante aumentos no previstos de la demanda de dinero, o es recomendable ante incertidumbre respecto del comportamiento de la demanda de dinero. En las metas de inflación,
la estrategia de metas de inflación, que podríamos decir es la más innovadora, digamos, dentro de las estrategias conocidas de política monetaria, el Banco Central se compromete a mantener la inflación en unas determinadas bandas. ¿Sí? El banco anuncia públicamente unas metas cuantitativas. ¿Sí? Este año, el Banco Central va a tener el objetivo de que la inflación sea entre el 5 y el 7% anual. ¿Sí? Bastante difícil pensarlo en Argentina, ¿no? Por lo menos en esta etapa. Pero básicamente ¿sí? Entonces, el compromiso no es con tener una determinada cantidad de dinero, con tener un determinado tipo de cambio, sino con lograr un determinado objetivo, o sea, va directamente al objetivo. ¿Cómo lo logra? Y bueno, para eso aplica herramientas de política económica, pero utilizando toda la información posible. Los tipos de cambio, los agregados monetarios, la relación que hay entre cantidad de dinero e inflación, la variabilidad que va teniendo en cada momento la demanda de dinero, ¿sí? Entonces, es una política donde el banco, las autoridades tienen que estar permanentemente monitoreando cómo están las distintas variables y viendo cuáles son los resultados que van dándose en la inflación para en función de eso ir ajustando. Bueno, en ese es bueno usar las metas de inflación. Se recomienda utilizar las metas de inflación. ¿Por qué? Porque justamente por lo que les explicaba recién, por cómo se puede ir viendo cómo va reaccionando, cómo va cambiando, cómo es la demanda de dinero este mes, el mes siguiente, el otro mes, en función de cómo vaya cambiando, se va cambiando la herramienta que se administra para lograr el objetivo, ¿sí? Perdón. Entonces, vamos a la 1, cuando dice, es recomendable solo cuando la demanda de dinero se mantiene constante. Y no, ahí no, porque si la demanda de dinero se mantiene constante, digamos, puede ser, se puede usar metas de inflación, pero en realidad no es recomendable solo en esa situación. ¿Está? El problema de ahí es el solo, digamos, ¿no? Que esa alternativa es correcta para la estrategia de política monetaria de metas monetarias, ¿sí? En las metas monetarias, el gobierno se compromete con determinado aumento de los agregados monetarios. Elige un determinado agregado monetario y dice, por ejemplo, el M2, que es la oferta monetaria más los depósitos en caja de ahorro, y dice, vamos a aumentar la oferta monetaria el próximo año en un 10%, ¿sí? Ahora, cuando la demanda de dinero se mantiene constante, perfecto, se va a tender a lograr el objetivo de inflación que se está buscando, porque se pone un determinado objetivo de agregados monetarios para lograr una inflación. Entonces, con una relación constante, una demanda de dinero estable o constante,
lo que se va a lograr en términos de inflación se sabe de antemano que se va a lograr con una determinada oferta, un aumento de la oferta monetaria, ¿sí? Pero si la demanda de dinero cambia, si hay incertidumbre, ahí ya el resultado que se logra con ese aumento X comprometido de agregados monetarios, y puede que logremos otro objetivo, digamos. Si la demanda de dinero aumentó mucho, el agregado monetario podría haber aumentado más y lo mismo hubiéramos tenido ante aumentos no previstos de la demanda de dinero. No, de nuevo, justamente, en este caso, ese problema se da en las metas monetarias, ¿sí? Cuando estás con una estrategia de política monetaria y de metas monetarias, hay un aumento imprevisto de la demanda de dinero y el agregado monetario no puede aumentar porque se comprometieron que había que aumentar hasta tal porcentaje, entonces se seca la plaza y hay una iliquidez y puede generar un problema de mayor inflación, digamos, ¿sí? Bueno, ahí estamos con esa. ¿Seguimos, chicos? ¿Ok? Sí, profe. Bien. Sí, profe. Bárbaro. La siguiente. La salida de la convertibilidad hacia un esquema de tipo de cambio flotante, ¿sí? Acá estamos, ubíquense. En el periodo de la convertibilidad, teníamos ¿qué estrategia de política monetaria teníamos? ¿Se acuerdan? Tipo de cambio fijo. Claro, como estrategia de política monetaria era el de metas de tipo de cambio, ¿sí? Entonces, teníamos una estrategia de metas de tipo de cambio, donde la oferta monetaria era endógena, ¿sí? El gobierno no podía emitir, tenía prohibido emitir durante convertibilidad, con lo cual no podía arbitrariamente emitir. Cuando sí podía emitir, cuando entraban capitales. Entonces tenías entrada de capitales, entonces el gobierno compraba esos dólares, aumentaba las reservas internacionales y contra eso emitía, ¿sí? Por eso la política monetaria era endógena, ¿sí? No podía emitir cuando quería o cuando necesitaba ante algún shock externo, sino que podía emitir solamente cuando tenía ingresos de capitales, ¿sí? No podía otorgar redescuentos a los bancos, salvo en determinadas situaciones muy extremas para salvar, digamos, algún banco en términos de prestamista de última instancia, pero no como política monetaria, digamos, ¿sí? Como herramienta de política monetaria. Entonces, cuando se cae la convertibilidad, se pasa a un esquema de tipo de cambio flotante, ¿sí? Acá estamos hablando en términos de política monetaria, de política cambiaria, ¿sí? Como régimen cambiario se elige un régimen de tipo de cambio flotante, ¿sí? Entonces, ¿qué dice? Dice, impuso mayores restricciones para el manejo de la política monetaria. Esa es incorrecta porque justamente, por lo que explicábamos recién, pasó a ser una política monetaria ahora exógena. Entonces, el Banco Central recupera herramientas de política monetaria, como por ejemplo, emitir sin respaldo en reservas internacionales, como por ejemplo, comprar títulos públicos, como por ejemplo, otorgar redescuentos a los bancos comerciales, ¿sí? Entonces, esa primera no es la correcta. La segunda, el Banco Central solo puede realizar operaciones de mercado abierto. No, bueno, justamente ya le contesté con la anterior. Puede emitir para tener mayor reserva, puede emitir
cuando tenga mayores reservas internacionales o no, digamos, puede emitir sin respaldo, puede otorgar redescuentos, etc. Te puede modificar los encajes bancarios, etc. Sí, tiene todos los elementos disponibles. La oferta monetaria depende estrictamente del movimiento de capitales. No, ese es el que les expliqué qué es lo que pasaba en convertibilidad. En convertibilidad, la oferta monetaria dependía del movimiento de capitales, ¿sí? Y el cuarto, introdujo mayor discrecionalidad en el manejo de la política monetaria. Esa es la correcta. Acá está tomado, para que no haya confusión por las dudas, ¿no? Acá está tomado en el sentido de mayor discrecionalidad, en el sentido de poseer más instrumentos, ¿sí? Pero no está tomado en el sentido de discrecionalidad como enfoque, como estrategia de política monetaria, ¿no? Porque dentro de las estrategias de política monetaria tenemos la de metas de tipo de cambio, que era en la convertibilidad, las de metas monetarias, la de metas de inflación y la discrecionalidad, ¿sí? En esta alternativa no estamos diciendo que se pasó a aplicar en la estrategia de política monetaria de discrecionalidad, ¿no? Porque eso no estaría correcto, ¿no? Estamos diciendo, introdujo mayor discrecionalidad en el manejo de la política monetaria, en el sentido de que hubo mayores elementos, mayor posibilidad de uso de herramientas por parte del Banco Central para manejar la política monetaria, siendo ahora la política monetaria, la oferta monetaria exógena, antes era endógena, ¿sí? Bueno, seguimos. En un esquema cambiario de bandas de flotación, si el Banco Central compra divisas para evitar que el tipo de cambio nominal perfore la banda inferior. Bueno, acá estamos utilizando de manera combinada temas de regímenes cambiarios, que tienen que ver con política cambiaria y política monetaria, ¿sí? Acá lo que está planteando es que estamos utilizando un esquema cambiario, un régimen cambiario de bandas de flotación, ¿no? En el teórico, creo que ya vieron política cambiaria, ahí se explicó que un régimen cambiario de bandas de flotación es una flotación sucia, que se llama. Entonces el tipo de cambio puede establecerse libremente en el mercado, pero según la fuerza del mercado, pero siempre y cuando esté dentro de unas determinadas bandas de valores, ¿sí? Por ejemplo, el dólar podríamos decir, con valores actuales, el dólar entre 120 y 150 pesos, ¿sí? Entonces, mientras el mercado lo determina en esa banda, 120 y 150, el Banco Central no interviene. Ahora, cuando el tipo de cambio tiende a bajar o tiende a subir, el Banco Central interviene, comprando o vendiendo divisas, aumentando la demanda en el mercado cambiario o aumentando la oferta para que el tipo de cambio vuelva al valor que tiene que estar dentro de las bandas de flotación determinadas, ¿sí? Entonces, acá la situación es que estamos en un esquema cambiario de bandas de flotación y el Banco Central compra divisas para evitar que el tipo de cambio nominal perfore la banda inferior. O sea, acá estamos en una situación donde el tipo de cambio se está tendiendo a apreciarse, digamos, ¿sí? Entonces, en este caso, como el mercado lo va a querer fijar en un valor más bajo que el que se está buscando, entonces el Banco Central va a tener que salir a comprar divisas, va a tener que aumentar la demanda de dólares en el mercado cambiario, el mercado de dólares va a tener que
entrar el Banco Central a comprar esas divisas. ¿Para qué? Para con eso aumentar el valor, para con eso hacer que no baje por debajo de las bandas, ¿sí? Esa sería la política que aplica. En ese caso, entonces, el Banco Central va a salir a comprar dólares y contra esos dólares lo que va a ser emitir pesos, ¿sí? Cuando compra dólares, emite pesos. Entonces va a tender a aumentar la oferta monetaria, va a haber mayor circulante de dinero, y eso, ¿qué efecto va a traer sobre la tasa de interés? Lo mismo que habíamos visto en uno de los pasados, cuando aumentábamos los volúmenes de redescuento. Aumentaba la oferta monetaria, entonces la tasa de interés tiende a bajar, ¿sí? Por eso la alternativa correcta es la 3, que dice la tasa de interés tenderá a caer. Y lo que yo le agrego ahí es, y se producirá un incremento en las reservas internacionales del Banco Central. O sea, el Banco Central va a salir a comprar divisas, entonces va a aumentar sus reservas internacionales, va a aumentar el circulante monetario y va a tender a caer la tasa de interés, ¿sí? La 1 dice tenderá a generarse un incremento en la tasa de interés. No, una disminución. La 2, tenderá a reducirse la base monetaria. No, la base monetaria se va a ampliar, va a aumentar las reservas internacionales del Banco Central, con lo cual aumenta el activo, con lo cual aumenta el pasivo del Banco Central, que es la base monetaria. La 4, se producirá una reducción de las reservas internacionales del Banco Central, no un incremento. Y 5, el monto de las reservas internacionales del Banco Central no sufrirá variación alguna. Eso no es correcto porque ya dijimos que tiene que salir a comprar reservas. ¿Estamos con esa? Profe, Sí. ¿el aumento de la oferta agregada es debido a la emisión de pesos? No estamos hablando de oferta agregada acá, ¿no? En ningún momento nos fuimos al gráfico de oferta agregada. Estamos hablando de oferta monetaria, ¿sí? Sí, Hasta perdón, lo que yo oferta monetaria. expliqué, bien, es para que quede claro. Hasta que lo que yo expliqué es que lo que aumenta es la oferta monetaria. ¿Por qué aumenta la oferta monetaria? Porque el Banco Central emite dinero para sostener el valor del tipo de cambio. El Banco Central lo que está haciendo es demanda reservas demanda dólares, sale a demandar dólares. Entonces, esa demanda de dólares se traduce en que el valor del dólar va a aumentar, ¿sí? Al demandar dólares los está comprando, entonces se hace de reservas internacionales, pero en contraposición, al comprar los dólares vende pesos, ¿sí? Esos pesos los está emitiendo, emite pesos para comprar los dólares que quiere comprar, ¿sí? Obviamente es emisión, no en este caso para financiar un déficit fiscal, como normalmente se usa, que es lo que es dañino justamente cuando se emite sin respaldo, sino que acá lo está haciendo con respaldo, se está comprando dólares y está inyectando pesos en el mercado. Ese aumento de pesos en el mercado hace que aumente la oferta monetaria y que baje la tasa de interés, ¿sí? Posteriormente, en la oferta, en el gráfico de oferta y demanda agregada, eso se traduce en que es una política, volvemos al primero de los ensayos, eso se traduce que es una política monetaria expansiva, con lo cual lo que aumenta es la demanda agregada y no la oferta agregada. ¿Se entiende? Bien, suponemos Sí, profe, que sí, gracias. entonces. Bárbaro, perfecto. Bueno, de este estamos. Seguimos. ¿Cuál de los siguientes enunciados no se corresponde con una estrategia de política monetaria basada en metas de tipo de cambio? Bueno, entonces acá estamos, nos tenemos que situar en la primera de las estrategias de política monetaria, que es
la de metas de tipo de cambio, ¿sí? A ver si tenemos... Bien. En las metas de tipo de cambio, le explicamos así muy rápidamente, en las metas de tipo de cambio, lo que hay es que el gobierno se impone un determinado valor de tipo de cambio y con eso se busca controlar la inflación, ¿sí? Entonces, ahí tenemos sería el caso que ya dijimos, que es uno de los casos, uno de los ejemplos, para verlo mejor, es el de la convertibilidad, ¿sí? Entonces, acá lo que nos pregunta es cuál de los siguientes no se corresponde con la estrategia, ¿sí? O sea que el que esté marcado va a ser el que no corresponde a esa estrategia. El primero dice, tiene como ventaja la simplicidad para la comprensión del público. Ese corresponde, porque es muy sencillo, porque en realidad lo que dice es que directamente hay una meta de tipo de cambio, un peso, un dólar, y entonces para el público es muy fácil de comprender y muy fácil de controlar, digamos, ¿sí? Entonces esa es una de las ventajas de la estrategia. La 2, implica la posibilidad de llevar a cabo una política monetaria autónoma. Bueno, esa no se corresponde con la estrategia, por lo cual esa es la alternativa correcta, porque en realidad en esta, al comprometerse con una meta de tipo de cambio, entonces está fijo el tipo de cambio, con lo cual no se puede tener una política monetaria autónoma. La oferta monetaria, como ya explicamos recién, para no redundar, no voy a explicarlo, pero la oferta monetaria se convierte en endógena, ¿sí? Y no hay herramientas, digamos, no hay herramientas de política monetaria que puedan utilizarse para intervenir activamente, ¿sí? La 3, puede fijar el valor de la moneda a un metal como el oro y la plata, ¿sí? Es una de las posibilidades. En la convertibilidad se fijó el valor de la moneda a una moneda fuerte, no a un metal, sino a una moneda fuerte como es el dólar. La 4, puede generar atraso cambiario y saltos devaluatorios si persisten los déficits fiscales. Bien, esa es justamente una de las desventajas que tiene la estrategia basada en metas de tipo de cambio. ¿Por qué puede generar atraso cambiario y saltos devaluatorios si persisten los déficits? Que justamente este es el punto. Cuando se aplica la estrategia de política monetaria de metas de tipo de cambio y hay déficits fiscales, ¿cuál es el problema? Que por un lado es, si el gobierno emite, por ejemplo, que sea digamos, en la convertibilidad, por ejemplo, no era una posibilidad emitir, pero podría darse el caso de una meta de tipo de cambio donde donde sea posible emitir, ¿sí? Entonces, si el gobierno emite para financiar déficits fiscales, no como el caso anterior, que era para comprar reservas internacionales para sostener un determinado valor de tipo de cambio, sino que es para financiar el déficit, entonces, tenemos déficits fiscales persistentes. Entonces, el gobierno emite, aumentan los precios internos y va a tender a reducirse el tipo de cambio real observado, ¿sí? Otra de las posibilidades es que para financiar el déficit fiscal, el gobierno que no puede emitir o que elige no emitir, y que sí es el caso de la convertibilidad, se echa mano del endeudamiento externo, ¿sí? Entonces, el otro camino es, hay un endeudamiento externo, hay un aumento de pagos de intereses de la deuda externa, y eso hace que aumente el tipo de cambio real de equilibrio. En este caso, el tipo de cambio real de equilibrio, ¿por qué aumenta? Aumenta porque se desplaza hacia arriba o hacia la derecha, perdón, arriba, hacia la izquierda,
un desplazado de exportaciones netas, entonces ahora el tipo de cambio real de equilibrio se fija en un valor más alto, ¿sí? Entonces, en el caso A, que se cubrió el déficit con emisión monetaria, terminamos en que el tipo de cambio real observado bajó, con lo cual termina termina generando un atraso cambiario, ¿sí? En el caso B, terminamos en que el tipo de cambio real de equilibrio aumentó, con lo cual, si el tipo de cambio real de observado no bajó, o no aumentó, mejor dicho, igual, que no tendría por qué, al contrario, tendería más bien a bajar, digamos, también aumenta la brecha, con lo cual se da un mayor atraso cambiario. En ambos casos, entonces, tenemos atraso cambiario y, en definitiva, se va a terminar dando un salto evaluatorio para poder corregir ese atraso cambiario. ¿Se entiende? Bien, seguimos. La 5. Permite mantener relativamente estable el valor de los bienes transables mientras se mantenga dicha política. Bueno, esa es una parte, digamos, de lo que ocurre justamente con las metas, con esta política de metas de tipo de cambio, ¿sí? El valor de los bienes transables depende básicamente del tipo de cambio, el tipo de cambio a que fijo, entonces tiende a mantenerse estable, lo cual es un beneficio para poder lograr el objetivo de controlar la inflación, porque los precios de los bienes transables son importantes dentro del conjunto global del nivel de precios de la economía. Y fija el valor de la moneda, y la última es fija el valor de la moneda, perdón. Ahí estamos. La última es fija el valor de la moneda local respecto de una moneda de un país grande que tenga baja inflación. Bueno, esa también es parte de las metas de inflación, en lo que se hizo, por ejemplo, en la convertibilidad. Bueno, ¿estamos con esta alternativa, chicos? Sí, profe. Bien. Sí, profe. Vamos a la siguiente. Sí. Analice... Sí, ¿tienen alguna duda? No, profe. Bien, bárbaro. ¿Cuál de las estrategias de política monetaria es más apropiada cuando la demanda de dinero es altamente fluctuante? Bueno, este ya vendría a ser como ya lo vimos en los anteriores. Entonces, dentro de las estrategias de política monetaria tenemos metas de tipo de cambio, metas monetarias, metas de inflación y discrecionalidad, ¿sí? Entonces, en metas de tipo de cambio ya vimos que en realidad ahí no tiene que ver mucho con cómo va variando la demanda de dinero, la oferta monetaria es exógena, con lo cual no es una política monetaria que permita adecuarse a los shocks internos, la de metas de tipo de cambio, ¿no? La de metas monetarias, bueno, ya lo explicamos, digamos, cuando la demanda de dinero es altamente fluctuante puede generar problemas importantes porque no permite variar los agregados monetarios por fuera del objetivo. Las metas de inflación es la que ya explicamos que sí, que justamente como utiliza toda la información y va pescando los cambios en la demanda de dinero, puede ir adaptando el uso de las distintas herramientas. Y la cuarta de las estrategias, que es la discrecionalidad, en esa, a ver, ¿por qué no sería correcta esa? Porque podría ser, digamos, cuando uno tiene demanda de dinero altamente fluctuante, está bueno utilizar el enfoque de la discrecionalidad, ¿sí? Ahora, el problema es que el enfoque de la discrecionalidad supone una institución monetaria muy fuerte, muy creíble, entonces solamente puede ser, digamos, solamente puede ser utilizada bajo esas condiciones, ¿no?
no está disponible siempre, digamos, que es un poco lo que pasó en la economía argentina, que después de la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central en el año 2012, se pasa virtualmente a un enfoque de política monetaria y de discrecionalidad, y el problema terminó siendo que en realidad la autoridad monetaria no era una autoridad monetaria creíble o con independencia del gobierno para poder realmente comprometerse y lograr el objetivo de la inflación. Entonces, el enfoque de la discrecionalidad supone muy fuertemente este componente institucional que, bueno, solamente en economías muy grandes y muy serias, como puede ser la economía de Estados Unidos, puede llegar a tener resultados, digamos, ¿no? No así en otros tipos de economías y menos que menos en la nuestra. Bueno, tenemos otro verdadero falso. Si bajo un esquema de tipo de cambio fijo y perfecta movilidad de capitales se aplicara una política monetaria fuertemente expansiva, podría generarse una salida de capitales. Bueno, acá hay que partir primero de esta premisa que noté acá. Para ser consistente, un plan económico no puede tener estas tres características simultáneamente: tipo de cambio fijo, perfecta movilidad de capitales y política monetaria activa, ¿sí? Ya de hecho dijimos que cuando teníamos la estrategia de metas de tipo de cambio, la oferta monetaria era endógena, con lo cual no se podía hacer política monetaria activa, ¿sí? Y si lo que se elige es hacer política monetaria activa, y bueno, el tipo de cambio va a tener que terminar fijándose de acuerdo a las fuerzas del mercado, pero no lo vamos a poder mantener fijo permanentemente, ¿sí? Entonces, hay que acordarse de esta premisa, digamos. Es inconsistente un plan económico que pretenda tener estas tres características: tipo de cambio fijo, perfecta movilidad de capitales y política monetaria activa. Yendo entonces al ensayo, tenemos un esquema de tipo de cambio fijo y perfecta movilidad de capitales. ¿Qué pasa? Tenemos que ver, aplicando una política monetaria fuertemente expansiva, pregunta si puede ser que el resultado sea una salida de capitales. ¿Qué pasaría con tipo de cambio fijo y perfecta movilidad de capitales? La tasa de interés, si hacemos una política monetaria fuertemente expansiva, ya dijimos que la tasa de interés va a tender a bajar, ¿sí? La tasa de interés en una economía abierta y con perfecta movilidad de capitales se fija en la tasa de interés de arbitraje, en la tasa de interés internacional más la prima de riesgo país, ¿sí? Entonces, al querer bajar esa tasa de interés, va a bajar, la rentabilidad va a ser menor a la tasa de interés de arbitraje, ¿sí? Entonces, no va a compensar el riesgo, esa tasa de interés no va a compensar el riesgo para los capitales de quedarse acá. Entonces, se van a tender a ir. ¿Por qué? Porque esos capitales van a obtener mayor rentabilidad afuera y no acá, porque la tasa de interés que se paga es más baja, no compensa el riesgo, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Van a tender a salir capitales, ¿sí? Hasta ahí estamos respondiendo el ensayo, ¿sí? Podría generarse una salida de capitales, con lo cual ya sacamos la conclusión de que el ensayo es verdadero. ¿Por qué se genera esa salida de capitales? Porque la tasa de interés va a tender a bajar, entonces no va a compensar el riesgo y con perfecta movilidad de capitales los capitales se van.
¿Qué pasa? Con tipo de cambio fijo va a tender a aumentar el valor del tipo de cambio, entonces el Banco Central va a tener que salir a vender dólares y entonces va a vender dólares para que el tipo de cambio no aumente y la oferta monetaria se va a contraer, va a secar la plaza, digamos, va a restringir la oferta monetaria, va a comprar pesos y va a emitir dólares, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el resultado final? Que en realidad la oferta monetaria terminó quedando en el mismo, en un nivel igual, puede haber variado, digamos, pero la política monetaria se hizo para aumentar la oferta monetaria, para aumentar los medios de pago, ¿sí? Para, por ejemplo, que la economía empiece a producir un poco más, a moverse un poco más, a lograr controlar una recesión, digamos, ¿no? Entonces, en lo concreto, hubo ese intento de lograr generar mayores medios de pago, terminó en que esos medios de pago los termina teniendo que sacarlos de la plaza para poder controlar el tipo de cambio fijo. Entonces, en definitiva, termina en la misma situación con quien no logra que la oferta monetaria aumente, ¿sí? Justamente por eso decimos que es endógena en estas situaciones, pero además perdió reservas internacionales. En el jueguito de aplicar esta política monetaria para poder lograr algún resultado en términos de mejora del Producto Interno Bruto, resultó que no solo que no lo logró, que no tuvo efecto la política, sino que también perdió reservas internacionales, ¿sí? Eso un poco sería toda la relación completa de lo que pasa en este tipo de situaciones. Bueno, esa es la última entonces de política monetaria. Pasamos a política fiscal, si les parece. Bueno, política fiscal. La primera de las alternativas, perdón, la política fiscal dice, expansiva, aumentar el nivel de ingreso cuando el efecto de desplazamiento supere al efecto multiplicador. Bueno, acá es lo primero que se ve de la política fiscal, que se ve con el modelo de oferta y de demanda agregadas, es que la política fiscal tiene dos efectos. El efecto de desplazamiento y el efecto multiplicador. El efecto multiplicador se da cuando aumenta la demanda agregada, porque aumenta, digamos, siempre una política fiscal expansiva va a implicar un aumento en el gasto público o una reducción de los impuestos, etc. ¿Sí? Esa es la definición, digamos, de política fiscal expansiva. O con aumento de gasto o con disminución de impuestos, ¿sí? Entonces, los efectos son que si ese aumento, digamos, tiene dos efectos. Por un lado, el efecto en el consumo, que va a tender a aumentar el consumo, y por otro lado, el efecto en la inversión, que ese es el efecto de desplazamiento, que va a tender a, por la vía de que aumenta la tasa de interés, porque el gobierno puede necesitar más fondos para poder hacer esa política fiscal expansiva, entonces va a aumentar la tasa de interés y va a disminuir la inversión. Entonces, el efecto de desplazamiento es la reducción de la demanda agregada cuando la política fiscal expansiva aumenta la tasa de interés y baja la inversión. Y el efecto multiplicador es el aumento de la demanda agregada cuando la política fiscal expansiva aumenta el consumo. En la práctica, una política fiscal tiene los dos efectos y el efecto final depende de la cuantía de esos dos efectos. Los dos efectos son contrarios. Uno tiende a aumentar la demanda agregada, el multiplicador, y otro tiende a reducirla, que es el desplazamiento. Si el multiplicador es más grande que el efecto de desplazamiento, entonces la demanda agregada va a aumentar
¿sí? Entonces la política fiscal expansiva va a aumentar el nivel de ingreso, se va a traducir en un desplazamiento hacia la derecha. Normalmente es lo que ocurre, que el efecto multiplicador es más grande que el efecto desplazamiento, con lo cual, ante una política fiscal expansiva, la demanda agregada se desplaza en definitiva hacia la derecha y tiende a aumentar el ingreso, ¿sí? En este caso, lo que se está planteando es que aumentará el nivel de ingreso cuando el efecto de desplazamiento supere el efecto multiplicador. Es el caso contrario al que decíamos recién. Si el efecto de desplazamiento supera al efecto multiplicador, en realidad la demanda agregada va a reducirse, se va a desplazar hacia la izquierda y la política fiscal expansiva no va a lograr aumentar el nivel de ingreso, sino más bien va a tender a disminuirlo, ¿sí? Eso es bastante raro que ocurra, pero es una posibilidad conceptual, digamos, ¿sí? La 2 dice, no es efectiva para estabilizar el ciclo económico, ya que siempre causa aumentos en el nivel de precios. Bueno, esta, en realidad acá, no necesariamente causa aumentos en el nivel de precios. Por ejemplo, si estamos en un nivel de alto desempleo, de oferta agregada, que veíamos en la primera de política monetaria, de oferta agregada horizontal, entonces acá se puede aplicar una política fiscal que puede llegar a estabilizar el ciclo económico en el sentido de lograr en una recesión muy grande, alto desempleo, recesión económica, entonces se aplica una política fiscal expansiva, va a lograr aumentar el ingreso sin afectar, sin causar mucho aumento en el nivel de precios. Entonces puede ser efectiva para estabilizar el ciclo económico, ¿sí? Bueno, la otra, ser efectiva para sacar a la economía de una recesión solo si el efecto de desplazamiento es nulo. No, sería si el efecto de desplazamiento es menor que el multiplicador. Si termina siendo que el desplazamiento es menor, el efecto de desplazamiento es menor que el efecto multiplicador, la demanda agregada va a aumentar y se va a lograr un aumento del ingreso, ¿sí? Entonces, va a ser efectiva para sacar a la economía de una recesión. En esos términos está planteado. Y la última dice, puede en el largo plazo afectar negativamente el ingreso de pleno empleo de la economía. Bueno, esa es otra, digamos, esa es la alternativa correcta y tiene que ver justamente con que en el largo plazo lo que puede pasar es que si permanentemente hay política fiscal expansiva, eso se va a traducir en un déficit fiscal importante. Se puede traducir, estamos acá hablando siempre en términos de puede, ¿no? Entonces, ¿qué puede pasar? Puede ser que el Estado, el gobierno pase a ser, para poder financiar esos déficits, a tener que siempre estar endeudándose. Eso puede implicar que aumente la tasa de interés y eso puede implicar que baje la inversión, ¿sí? Entonces, en definitiva, ¿qué puede pasar en el largo plazo? Que el stock de capital se vaya viendo tan afectado que en el nivel de ingreso, el pleno empleo de la economía, termine reduciéndose, digamos, porque no se pudo sostener el stock de capital, porque no se puede hacer la inversión necesaria. Acuérdense que el nivel de ingreso de pleno empleo de la economía está determinado, es la oferta agregada de largo plazo, y está determinado por la cantidad de factores productivos, ¿sí? Entonces, si tenemos menos capital, terminamos teniendo podemos tener menor nivel de ingreso de pleno empleo de la economía, ¿sí? Entonces, en el largo plazo, cuando es política fiscal expansiva persistente, déficit persistente, aumento de tasa de interés, disminución de la inversión, disminución del stock de capital y el nivel de ingreso del pleno empleo de la economía se afecta. O sea, sería un desplazamiento de curva de la oferta agregada de largo plazo, que es vertical, hacia la izquierda, ¿sí? Bien, seguimos. Utilizando la restricción presupuestaria del sector público,
¿Bajo qué situación la relación deuda sobre PBI crecerá en forma más acelerada? Bueno, acá tenemos dos conceptos. El primero de ellos es la restricción presupuestaria del sector público. ¿A qué se refiere la restricción presupuestaria del sector público? Se refiere a la igualdad en donde el gasto público, el gasto menos lo que es el déficit fiscal, digamos, que es gasto menos ingresos, menos recaudación, más los intereses por la deuda que tienen que pagar, eso es déficit fiscal. Si es positivo, intereses pagados más gasto menos recaudación, si es positivo, hay un déficit fiscal. Ese déficit fiscal, en el lado derecho de la igualdad está el déficit fiscal. En el lado izquierdo están las posibilidades de financiamiento, las fuentes de financiamiento de ese déficit fiscal. ¿Cómo se puede financiar un déficit fiscal? Con emisión monetaria, con aumento de la emisión monetaria, con endeudamiento interno, con el endeudamiento externo y, muy eventualmente, con venta de activos. Por ejemplo, privatizaciones. ¿Sí? Se vende un activo que tiene el gobierno, eso le genera un ingreso y con eso financia el déficit fiscal. Esa igualdad es la restricción presupuestaria del sector público, ¿sí? Es una igualdad que explica, que relaciona, más que explica, relaciona fuentes de financiamiento con la necesidad de financiamiento que tiene que ver con los intereses de la deuda y con el gasto público. De esa igualdad se desprende esta fórmula que me quedó ahí medio expandida, que es la fórmula de esa igualdad se deriva por derivación matemática, se deriva esta fórmula que muestra que es B sobre Y es el stock de deuda sobre el ingreso, o sea, es la tasa de endeudamiento, ¿sí? Es la relación deuda sobre PBI, ¿sí? La que está acá arriba y sobre la cual nos está preguntando. Entonces, B sobre Y menos B menos 1 sobre Y menos 1 es la variación de la tasa de endeudamiento. La tasa de endeudamiento en el periodo corriente menos la tasa de endeudamiento en el periodo anterior. Entonces, esta es la variación de la tasa de endeudamiento. ¿De qué depende la variación de la tasa de endeudamiento? Depende de la tasa de interés de la deuda, el R, el G es la tasa de crecimiento de la economía, B menos 1 sobre Y menos 1 es la tasa de endeudamiento del periodo anterior. Entonces tenemos R menos G por B menos 1 sobre Y menos 1, el primer término. Y el segundo término es G menos T sobre Y, o sea, el déficit fiscal sin los intereses de la deuda, pues los intereses están contabilizados en este término, el déficit fiscal primario sobre los ingresos. ¿Qué nos dice esta fórmula? Que la variación en la tasa de endeudamiento va a ser más grande cuando la tasa de interés de la deuda sea más grande, lo cual es lógico. Si la tasa de interés que tengo que pagar por la deuda es mayor, voy a tener una mayor tasa de endeudamiento. Si la tasa de crecimiento es más alta, va a tender a disminuir la variación, porque fíjense que el ingreso está siempre acá dividiendo, ¿sí? Una economía en crecimiento, una economía más grande, si la deuda se mantiene constante, la tasa de endeudamiento es menor, ¿sí? Y el otro componente es el déficit fiscal o superávit fiscal primario, G menos T, ¿sí? Entonces, la primera alternativa dice, tenemos que ver cuándo la relación deuda sobre PBI crece en forma más acelerada. Entonces, si tenemos acá déficit fiscal primario, quiere decir que esta parte, G menos T sobre Y, está colaborando a que crezca más rápido, ¿sí? Pero acá dice que siendo la tasa de interés inferior al crecimiento del PIB, ¿sí? Entonces acá, esta es menor que esta, ¿sí? Con lo cual este término aporta negativamente, digamos, ¿sí? En la 2 tenemos déficit fiscal primario, este término aporta positivamente, y la tasa de interés es superior al crecimiento del PIB. Entonces ahora este término también aporta positivamente.
Por eso, esa es la correcta, ¿sí? Va a crecer más la relación deuda sobre el PBI en forma más acelerada cuando tenemos déficit fiscal primario, porque va a haber mayor necesidad de financiamiento y porque encima lo que tengo que pagar por ese financiamiento crece más que lo que crece el PIB. Las otras dos no son porque ya tenemos situaciones de superávit fiscal primario en ambas, ¿sí? Bueno. El déficit fiscal coyuntural. Bueno, vamos a este. Acá vamos a repasar un poquito el gráfico este de déficit fiscal estructural, coyuntural y observado, y después vamos a responder la alternativa. ¿Cómo se lee este gráfico? Primero, bueno, tenemos el nivel de ingreso y el nivel de en las ordenadas, en las abscisas, perdón, y en las ordenadas el nivel de gasto o de impuesto. Tenemos la curva de impuesto, de recaudación, que esa se mueve con una relación positiva con el ingreso. A mayor ingreso, mayor recaudación. Todos los países tienen una estructura de recaudación que tiene que ver, en mayor o menor medida, está relacionada con el ingreso, ¿sí? Entonces, mayor ingreso, mayor PIB, mayor recaudación del gobierno. Por eso esta curva se mueve, es con pendiente positiva. El gasto público no está relacionado con el nivel de ingreso. El gasto público, en este modelo, es un gasto, no depende del nivel de ingreso. Por eso tenemos una curva horizontal. ¿Qué es lo primero que tenemos que ver en estos gráficos? Primero, ¿qué nos permiten ver esto? ¿Qué queremos ver acá? Es lo primero que tenemos que tener claro para poder afrontar este gráfico por ahí complejo. Lo que queremos ver es cómo depende el nivel de déficit o de superávit fiscal, cómo podemos descomponerlo en dos variables, en lo estructural y en lo coyuntural. ¿Qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, cuando estamos en el nivel de pleno empleo, es lo primero que tenemos que hacer en este gráfico, irnos al nivel de ingreso de pleno empleo. Y ver ahí los valores de las curvas, ¿sí? Acá tenemos en el nivel de ingreso de pleno empleo, tenemos la recaudación que está por debajo del gasto público, ¿sí? Entonces, esta barrita, esta diferencia, acá hay un déficit, ¿por qué? Porque el gasto es mayor que la recaudación. Entonces, tenemos acá un déficit. Y este valor es el déficit estructural. ¿Qué es el déficit estructural? Justamente es la definición que obtuvimos acá. Es la diferencia de gasto y de recaudación tributaria que se verifica cuando la economía está en pleno empleo. ¿Sí? Bueno, y después este gráfico lo que nos va a permitir es ver cómo varía, analizar cómo varía el déficit fiscal observado cuando varía el ingreso. O sea, ahora la gracia es que hagamos variar el ingreso. Entonces ahora, supongamos que estamos en un periodo de fuerte recesión. Teníamos este nivel de ingreso en pleno empleo y ahora el ingreso es I sub 0. Estamos por debajo del pleno empleo. Tenemos recesión. Entonces, en este nivel, el déficit observado, recién no lo mencioné en la otra, pero el déficit observado va a ser siempre la diferencia entre G y T. ¿Sí? Entonces, el déficit observado me tengo que ir a G, hice clic en lugar de. El déficit observado me tengo que ir a G y me tengo que ir a T. La diferencia entre ambas es el déficit observado. ¿Sí? Voy a volver un minutito al de pleno empleo porque me olvidé una cosa importante. En este ingreso de pleno empleo, el déficit observado también es la diferencia entre G y T. ¿Sí? Y fíjense que es igual al estructural. O sea, cuando hay ingreso de pleno empleo, cuando estamos en ingreso de nivel de pleno empleo,
el déficit estructural es igual al déficit observado. Cuando nos apartamos del pleno empleo, empezamos a tener el componente coyuntural. ¿Por qué se llama coyuntural o cíclico? Porque justamente se verifica cuando nos apartamos del nivel de ingreso de pleno empleo. ¿Sí? Entonces, acá, cada vez que acá tenemos en el ingreso de pleno empleo, el déficit coyuntural es 0. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el observado es igual al estructural. A medida que va disminuyendo el ingreso, vamos teniendo mayor componente de déficit coyuntural. ¿Por qué? Porque el gasto se mantiene fijo y la recaudación disminuye. Entonces, cada vez hay más déficit coyuntural. Entonces, esta barra completa es el déficit observado, que la vamos a descomponer en dos componentes. En el estructural, que es la misma barra esta que la traje, el estructural lo que tengo que hacer es calcularlo en el nivel de pleno empleo y traerla al nivel de ingreso en el que estoy. Entonces, esta parte de la barra es la parte de déficit estructural. Y la diferencia es la parte de coyuntural. Está dado entonces porque el nivel de ingreso se apartó del nivel de ingreso de pleno empleo. Por eso, acá tenemos la fórmula donde lo que plantea es esta descomposición. El déficit observado se descompone en dos partes, en el estructural y en el coyuntural. El estructural es el resultado de las cuentas públicas en pleno empleo. Y el coyuntural es el mayor déficit por el solo hecho de tener un menor ingreso que el ingreso de pleno empleo. ¿Sí? Todo esto mismo se puede graficar si nos corremos para el lado de mayor ingreso. ¿Sí? Por ejemplo, pongamos un ingreso, un I sub 1, por encima del ingreso de pleno empleo. Acá, ¿qué vamos a tener? Que el déficit observado es más chico. ¿Por qué? Y porque ahora estoy recaudando más. Entonces, el estructural es el mismo de siempre. No se modifica en este gráfico porque lo calculé en el nivel de ingreso de pleno empleo. ¿Sí? Y el coyuntural ahora va a ser negativo. ¿Sí? Voy a tener superávit coyuntural. ¿Por qué? Porque el ingreso es mayor al nivel de ingreso de pleno empleo. Cuando el ingreso observado es igual al pleno empleo, el resultado coyuntural es 0. Cuando el ingreso observado es menor al ingreso de pleno empleo, hay déficit coyuntural. Y cuando el ingreso observado es mayor que el ingreso de pleno empleo, hay superávit coyuntural. Entonces, el superávit coyuntural va a ir haciendo, por ejemplo, si estoy en este nivel de ingreso, que es el que justo hace que haya un resultado de las cuentas públicas en 0. ¿Qué nos dice un poco este gráfico? Que, por ejemplo, puede darse una situación de superávit fiscal o de resultado equilibrado del gobierno. Acá el gobierno, en este nivel de ingreso, el gobierno no tiene déficit. Está muy bien, ¿sí? Ahora, ¿por qué no tiene déficit? Porque sus cuentas públicas están estructuralmente ordenadas, y no, porque sus cuentas públicas en realidad estructuralmente le dan déficit. ¿Cuál es el punto? Que hay un nivel de crecimiento económico tan alto, lo que hace que suba la recaudación tanto de manera coyuntural o cíclica, que compensa ese déficit estructural. Entonces, lo que permite un poco este gráfico es darse cuenta que en realidad lo que tengo que mirar es más que para ver si las cuentas públicas, cómo planificar las cuentas públicas en términos de gasto y de recaudación en el largo plazo, lo que tengo que ver es el resultado estructural y no el coyuntural. Si estoy en un momento muy alto de crecimiento y ahí tengo superávit, y
Está bien, pero el superávit lo tengo porque estoy en un momento muy alto de crecimiento. Cuando el crecimiento baje un poco, me caigo y no voy a tener superávit fiscal, voy a tener déficit. ¿Sí? Entonces, un poco esa es la moraleja de esto, digamos, ¿no? Vamos a la alternativa. El déficit coyuntural es igual al déficit que existiría si la economía estuviese en pleno empleo. No, ese es el déficit estructural, ¿sí? A la diferencia entre el déficit estructural y el déficit cíclico. No, el coyuntural es igual, perdón, esa es la correcta. El coyuntural, si vemos la fórmula acá, el coyuntural es la diferencia entre el observado y el estructural. El cíclico es lo mismo que el coyuntural. Entonces esa no es correcta, perdón, disculpe, me perdí. El déficit fiscal coyuntural es igual, la diferencia entre el estructural y el cíclico. No, porque el cíclico es lo mismo que el coyuntural. ¿Tá? Estoy haciendo una referencia circular. El déficit fiscal coyuntural es igual, el 3, a la diferencia entre el observado y el estructural. Esa es la correcta. El observado menos el estructural, el observado menos el estructural nos da el coyuntural. Y la otra era al déficit observado. No, porque el coyuntural no es igual al déficit observado. Bueno, estamos hasta ahí, después tenemos otra. Ahora seguimos con otra. Si en una economía se observa equilibrio fiscal cuando el PIB está por encima del producto potencial, entonces, acá tenemos, vamos al gráfico. Dice, si en una economía se observa equilibrio fiscal cuando el PIB está por encima del producto potencial. Entonces, sería... El PIB está por encima del producto potencial, ¿sí? Y se observa equilibrio fiscal. Miren, es el caso que vimos recién. Se observa equilibrio fiscal, ¿sí? Y el PIB está por encima del potencial. Entonces, ¿qué tiene que pasar? Que va a terminar existiendo, si hay, nosotros sabemos que si hay ingreso por encima del de pleno empleo, tenemos un superávit coyuntural. ¿Sí? Entonces, si tenemos un superávit coyuntural y tenemos un déficit observado cero, un resultado cero, entonces va a haber un déficit estructural de la misma magnitud que el coyuntural para que dé cero. ¿Sí? El coyuntural es más 5, el estructural tiene que ser menos 5 para que el observado sea cero. ¿Estamos? Estamos en este punto. Esa alternativa es la de este punto. Ingresos por encima del de pleno empleo con resultado observado cero. Entonces tenemos un déficit fiscal estructural. ¿Existe un déficit fiscal coyuntural? No. Si el PIB está por encima del producto potencial, dijimos que existe un superávit fiscal coyuntural. Eso ya lo dijimos en la otra. El equilibrio fiscal observado podrá ser mantenido indefinidamente. No, este modelo no es un equilibrio, no es un modelo de equilibrio en términos de ajuste, de que se llega a esa situación. No. Y la economía tendrá superávit fiscal cuando retome el equilibrio de largo plazo. Eso es lo que explicábamos. Cuando vuelva al equilibrio de largo plazo, la economía va a tener déficit fiscal y no superávit fiscal. ¿Estamos? Bueno. Bajo un sistema de convertibilidad de la moneda, como el que rigió en Argentina entre el 91 y el... Perdón, chicos, pase rápido. ¿Alguna duda de este que es bastante siempre complejo, este gráfico de entender o de analizar? No, profe, se entiende bien. Seguimos entonces.
Bajo un sistema de convertibilidad de moneda como el que rigió en la Argentina entre el 91 y el 2001, la manera más adecuada para medir el déficit fiscal total en un periodo determinado es mediante. Bueno, acá esta parte es como bastante teórica, digamos, está explicado bastante bien el teórico, y tiene que ver un poco con esto que vimos de la restricción presupuestaria. Estábamos en un régimen, el sistema de convertibilidad. En el sistema de convertibilidad, ¿qué sabemos nosotros? Que no se podía emitir, ¿sí? Entonces, dentro de la fuente de financiamiento, la emisión monetaria no era posible, no estaba alcanzable, viable, ¿no? Entonces, técnicamente el déficit fiscal en un periodo se determina como el gasto público menos los tributos, ¿sí? ¿Qué pasa? Gasto público menos tributos. Esa sería lo que es la definición de déficit fiscal. Lo que una de las cosas ahí que habría que aclarar en esta, sería que también hay que tener en cuenta los intereses de la deuda, digamos, el gasto público incluyendo los intereses de la deuda. Si acá hablamos de gasto público primario, no es la definición correcta, digamos, no mide el déficit fiscal total. El total está compuesto por el gasto público, por los intereses de la deuda y menos los tributos, ¿sí? Pero en realidad lo que nos dice es que el problema que había en la Argentina entre el 91 y el 2001 era que en realidad había como una contabilidad oculta, digamos, en términos de gasto público y tributos. Entonces, cuando uno veía el resultado de gasto público y tributos, menos tributos, daba una cosa, inclusive contando intereses de la deuda, y otra cosa daba cuando se veía el aumento de la deuda pública. Entonces, esto es aplicar la restricción presupuestaria del sector público y decir, si tenemos el déficit, lo podemos ver o con el gasto público menos los tributos, pero si en realidad estamos en convertibilidad y en realidad también tenemos una situación en donde hay una contabilidad para ocultar gastos o magnificar tributos, lo podemos medir por el otro lado de la igualdad, que es el aumento en la deuda pública. Acá cuando se refiere a neta de la venta de activos, ¿sí? Entonces, en este caso está planteando que como la otra parte de la igualdad, que es la de la fuente de financiamiento, emisión no pudo haber, porque convertibilidad no había, directamente vemos cuánto aumentó la deuda pública neta de lo obtenido por venta de activos, ¿sí? Entonces eso dio, cuando se mira, digamos, cuando se mira la contabilidad pública en ese periodo, daba que en realidad la deuda pública neta terminaba aumentando más que el gasto público menos los tributos, con lo cual en realidad terminaba siendo más real mirarlo al déficit fiscal total desde el punto de vista de la deuda, de la variación de la deuda, que directamente de la cuenta que se hacía de gasto público menos tributo, ¿sí? Bueno, y la primera y la segunda, la reducción al medio de pago, no tiene nada que ver con el déficit fiscal total, y el 2, el stock de deuda externa total, no, digamos, el déficit fiscal es una variable de flujo, y el stock de deuda es una variable de stock, con lo cual nunca vamos a poder medir una variable de flujo con una variable de stock, digamos, no nos va a dar un resultado correcto, digamos. Bueno, la que sigue. La devaluación aplicada en la Argentina. Acá invertí un poco el orden de los ensayos en relación a lo que estaba en el texto del práctico, porque me parecía más fácil para ir explicando sucesivamente cosas. La devaluación aplicada en la Argentina en diciembre del 2001, que determinó el fin del esquema de la convertibilidad, pudo generar el paso de una situación de déficit fiscal estructural a una de superávit fiscal estructural. Bien, acá cuando explique, voy a volver un segundito el gráfico, acá cuando explicamos este gráfico me falta decir una cosa, que es que cuando estas curvas, digamos, el déficit
el resultado estructural dijimos que se mide por la diferencia entre el gasto y la recaudación en el nivel de pleno empleo. Entonces, ¿qué pasa? ¿Podemos modificar mediante una política fiscal el nivel de déficit estructural? Sí, lo podemos modificar. Eso va a implicar, en ese caso, va a ser movimientos de las curvas, ¿sí? Por ejemplo, si ponemos un nuevo impuesto, ¿qué va a pasar? En el mismo ingreso vamos a tener mayor recaudación. Entonces, probablemente agregamos un impuesto, con este impuesto se recauda todo este segmento y resulta que estructuralmente corregimos el problema de las cuentas. Porque si la curva ahora se equilibra, se cruzan las curvas en el nivel de ingreso de pleno empleo, no vamos a tener más ese déficit estructural. O de la misma forma, si acá en este punto bajamos el gasto, si hay una baja de gasto, ¿por qué? Y bueno, porque se hace un ahorro en determinadas transferencias, porque se dejan de hacer determinados programas, se hace más eficiente algún determinado gasto público, etc. Entonces, la curva de gasto se va a desplazar hacia abajo y ahí va a variar el déficit estructural, ¿sí? O sea, el componente estructural se modifica cuando se modifica la posición de las curvas. ¿Está claro? Entonces, a esto se refiere en este ensayo. Sí. Bien. ¿Qué pasó cuando se aplica la devaluación en diciembre del 2001? Primero, estábamos en una situación de fuerte déficit fiscal estructural, ¿sí? ¿Cuáles fueron los efectos? Por un lado, toda devaluación disminuye el gasto público real, ¿sí? Porque el gasto público no está todo, en su mayoría, no está atado al valor del dólar, ¿sí? Entonces, siempre que hay devaluaciones, el gobierno logra licuar en una buena parte su gasto público, ¿sí? Entonces, en esta devaluación, que fue muy fuerte, lo que pasó es que el gasto público real disminuyó, con lo cual la recta de gasto público se desplazó hacia abajo, ¿sí? Lo que veíamos recién. Y después también se incorporaron nuevos impuestos, como básicamente y fundamentalmente las retenciones a las exportaciones. Como hubo una fuerte devaluación, entonces se beneficiaron a los exportadores, entonces hubo margen para meter retenciones a las exportaciones. También hubo otros impuestos, principalmente el impuesto al cheque, pero básicamente como fruto de la devaluación pura, lo que se da es que se disminuye el gasto público real por licuación y que se implementan las retenciones a las exportaciones. Este es el ejemplo que les decía recién. Al haber retenciones a las exportaciones, la recta T se desplaza hacia arriba. Entonces, baja G, aumenta T, se desplaza G hacia abajo, T se desplaza hacia arriba y pasamos de una situación de déficit fiscal estructural a una situación de superávit fiscal estructural. O sea, las cuentas públicas se corrigieron con estas medidas de forma tal que en el nivel de ingreso de pleno empleo había superávit, ¿sí? Ambos contribuyen a mejorar la situación fiscal estructural. Fíjense que acá, como estamos hablando de variables estructurales, en ningún momento hablamos de si había crecimiento de la economía, si no, si la economía estaba en recesión o si estaba en expansión, ¿tá? Porque acá, en este análisis, no nos interesa. Bueno, las recurrentes crisis fiscales por las que ha atravesado la Argentina pueden tener origen en los problemas de pozo común. Bueno, los problemas de pozo común se usan acá, en esta parte, y la vamos a usar en la parte de cuando veamos política ambiental. Ahí también la justificación de la política ambiental se da por problemas de pozo común. ¿Qué son los problemas de pozo común? Se verifican cuando existe un bien sobre el cual los derechos de propiedad no están claramente definidos y varios agentes tienen posibilidad de consumir el bien,
en forma total o parcial, ¿sí? Entonces, en Argentina, digamos, ¿por qué se aplica la teoría de los problemas de pozo común a la situación fiscal? Porque en Argentina tenemos, ahí vamos con este gráfico, con este cuadro, pero primero estamos hablando de acá, del problema de pozo común. En Argentina, ¿qué tenemos? Tenemos el fuerte federalismo fiscal, ¿sí? Tenemos las provincias, un federalismo político que se deriva en un federalismo fiscal. ¿Y cómo este federalismo fiscal está estructurado en la economía argentina? En que el Estado Nacional y las provincias recaudan y gastan. Son estados autónomos, entonces tienen su propia recaudación y sus propios gastos, ¿sí? Pero cuando uno ve a nivel de cómo están organizadas las responsabilidades de recaudación y las responsabilidades de gasto, hay una asimetría. ¿Qué pasa? Las responsabilidades de gasto en Argentina están fuertemente situadas en las provincias. El Estado Nacional tiene mucho gasto, pero también el Estado provincial, los estados provinciales son, por ejemplo, los que tienen que brindar los servicios de salud, los servicios de educación, etcétera, ¿sí? Bueno, sus servicios de justicia, etcétera. Pero básicamente la educación y la salud, que son dos gastos muy importantes a nivel fiscal, están depositados en las provincias, ¿sí? Y la nación es la que tiene mayor posibilidades recaudatorias por determinadas situaciones. No vamos a entrar en eso, porque eso sería entrar en partes de cuestiones de finanzas públicas, pero la nación es la encargada de recaudar el IVA, es la encargada de recaudar ganancias, y esa recaudación, justamente porque hay mucha responsabilidad de gasto por parte de las provincias, se coparticipa, ¿sí? Entonces, hay una asimetría en la responsabilidad de gastos y en las responsabilidades recaudatorias. Entonces, las provincias tienen mucho para gastar y poco para recaudar, ¿sí? Entonces, ahí justamente hay un problema de pozo común. Las provincias tienen que gastar, pero no tienen la responsabilidad del ingreso, de generar ingresos para poder gastar eso. ¿Por qué? Porque muy buena parte les viene de la nación. Máxime, si tenemos en cuenta las diferencias entre provincias, ¿sí? Una cosa es provincia de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, que por sus estructuras productivas aportan mucha producción, entonces también tienen mayores posibilidades recaudatorias provinciales. Entonces, en provincias como Buenos Aires, como Córdoba, como Santa Fe, probablemente tenés entre un 50 y un 60% del gasto que se financia con recursos nacionales, y entre un 40 y 50% que se recauda, que se financia con recursos provinciales. Ahora, tenés provincias de muy poca estructura productiva, como Formosa, como La Rioja, etcétera, que en realidad viven prácticamente de los recursos de la nación porque no tienen por su estructura productiva mucha posibilidad recaudatoria, ¿sí? Entonces, ahí tenemos el problema de pozo común. ¿Por qué se da en la Argentina? Que es un problema de pozo común. Fíjense, acá tenemos profundo o limitado. Es un problema profundo por este federalismo fiscal, ¿sí? Se da justamente porque las provincias tienen la mayor responsabilidad de gasto y no tienen la responsabilidad del ingreso. Entonces, en realidad, no tienen esa correlación que hay. Cuando uno, para gastar, tiene que recaudar, y bueno, se va a fijar en qué va a gastar porque sabe lo que le cuesta recaudar, ¿sí? Entonces, son problemas de incentivos. No es que las provincias sea un problema de que las provincias son irresponsables. No, no, es un problema de incentivo. Teóricamente ocurre. Lo que ocurre es parte justamente de este problema de pozo común, ¿sí? Entonces, en la Argentina tenemos un problema justamente por el federalismo fiscal de pozo común profundo, ¿sí? La otra parte del cuadro, la otra variable de análisis es la restricción presupuestaria. Cuando la restricción presupuestaria es dura o blanda, ¿cuándo es blanda? Cuando las reglas que hay
no son creíbles o no son cumplibles. Entonces, en realidad sí, yo, cuando puedo emitir, por ejemplo, cuando el Estado Nacional puede emitir, y bueno, en realidad no tiene una restricción presupuestaria dura, porque en realidad, bueno, si quiero y necesito ahora para cubrir los gastos por la pandemia, pum, emito. Entonces hay una restricción presupuestaria blanda, ¿sí? Hay reglas por lo que fuere, amén de las cuestiones institucionales que hay en la Argentina, etcétera, que hace que haya reglas no creíbles, no cumplibles, posibilidad de emitir, etcétera, donde la restricción presupuestaria se convierte en blanda. Entonces tenemos en la Argentina un problema de pozo común profundo y una restricción presupuestaria blanda. ¿Cuál es la combinación? Eso explica que haya insolvencia fiscal y crisis recurrentes, ¿sí? Si el problema de pozo común es profundo, pero la restricción presupuestaria es dura, por lo menos eso hay un poco, puede haber una solvencia fiscal frágil, digamos, que va a depender de esta restricción presupuestaria que pueda mantenerse como dura y que no pase blanda, si no cae acá, ¿sí? Y cuando tenemos un problema de pozo común limitado y una restricción presupuestaria dura, es la solvencia fiscal sostenible, es la situación deseada, digamos, y si la restricción presupuestaria es blanda, bueno, hay una solvencia frágil. Ese sería más o menos el esquema teórico para explicar este verdadero o falso que dice que las recurrentes crisis fiscales por las que atraviesa la Argentina pueden tener origen en el problema de pozo común, efectivamente. Bueno, y por último, este es el último. Este lo dejé para el último, ¿por qué? Porque tiene 6 alternativas que nos van, es como de alguna forma como un repaso de todos los temas que ya vimos, ¿sí? Entonces, fíjense que es bien genérico. En relación a la política fiscal se puede decir que 1. El efecto de desplazamiento es causado por el aumento de precios que origina un incremento del gasto público. No, esa no es la correcta, ¿no? El efecto de desplazamiento es cuando el aumento del gasto público causa disminución de la inversión, desplaza inversión, pero no tiene que ver con el aumento de precios, ¿sí? El déficit coyuntural es igual al déficit estructural más el déficit observado. No. El coyuntural es igual al estructural, no, mejor dicho, el observado es igual al coyuntural más el estructural, ¿sí? El coyuntural es una parte, digamos, con lo cual no se puede descomponer en dos. El que se descompone en dos es el observado. El 3. Descentralizar hacia las provincias la recaudación de impuestos limitaría los problemas de pozo común. Bueno, esa es la correcta, ¿sí? Si justamente uno de los puntos que dijimos por los cuales se daban los problemas de pozo común era porque las provincias no tenían la responsabilidad de recaudación. Entonces, si se descentralizara la recaudación de impuestos, se limitarían los problemas de pozo común. La política fiscal fue en la Argentina permanentemente contracíclica a partir de la salida de la convertibilidad. No, en realidad fue procíclica. En general fue a mayor, en periodo de mayor crecimiento económico, en el primer periodo 2005, 2006, 2003, 2004, 2005, había, sí en ese momento fue contracíclica, ¿sí? Porque había mucho crecimiento y se logró superávit fiscal. Pero después siempre fue procíclica, ¿sí? Básicamente, siempre el déficit fiscal fue permanentemente aumentando, aunque en realidad no debería haberlo hecho para poder controlar, estabilizar un poco más la economía, digamos. Siempre fue como... fue la que exageró los ciclos, digamos, ¿no? O sea, hacía un mayor gasto público para lograr mayor crecimiento, para llevar exacerbadamente más el crecimiento por encima del crecimiento potencial recalentando la economía, digamos, ¿no? No ayuda a estabilizar, sino a exagerar el ciclo. La insolvencia fiscal recurrente de Argentina refleja un problema de pozo común limitado. No,
un problema de pozo común profundo, ya lo explicamos. Y el déficit o superávit fiscal estructural nunca puede ser modificado por una devaluación de la moneda doméstica. Bueno, esa ya la vimos. El déficit puede ser déficit fiscal estructural, déficit o superávit, puede ser modificado por una devaluación, justamente por lo que decíamos, por lo que licúa el gasto público, ¿sí? Bueno, listo, estamos. ¿Alguna duda, chicos? No, profe, se entendió todo bien. No, profe, muy buena clase. Bueno, bárbaro. Me alegro mucho, entonces. Bueno, nos vemos, chicos. Que anden bien. Hasta luego. Gracias. Gracias, profe. Chao. Chau. Chao, gracias.